Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede hacer su cita marcando el 809-687-2770, 687-2770, o al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta. Y recuerde lo que siempre decimos en todos los programas, que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que tenga más de 15 días y no desaparece, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Estamos a sus órdenes en la Pedro Enrique Sureña 83, en la Torre Profesional KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es muy cerca del Centro Médico UCE, esa calle sale a la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Vamos a seguir viendo situaciones, vamos a decir situaciones, porque hay situaciones en la boca, valga la redundancia, que son deformantes y que no constituyen ni una inflamación, ni un tumor benigno, ni un tumor maligno, ni un trastorno metabólico, pero son malformaciones. Entonces están enmarcadas dentro de ese gran capítulo que son las malformaciones. Podemos tener malformaciones de tejido blando, podemos tener malformaciones de tejido duro, y a veces puede dar la apariencia que lo que estamos observando, eso es una malformación de tejido blando, porque lo que está mal formado está debajo de ese tejido blando, y el tejido blando entonces acompaña ese crecimiento, que es el caso que tenemos aquí, que si ustedes observan, esta es una lesión de hueso, pero la encía se ve que está afectada porque está acompañando esa excrescencia de hueso, esa hiperostosis o isostosis múltiple que podemos ver, que abarcan prácticamente todo el aspecto vestibular de ese hemimaxilar derecho. 1, 2, 3, 4, son varias que hay ahí. Inclusive nosotros podríamos tener todo el maxilar. Esto tiene una tendencia, es decir, no solo observarla del lado derecho, sino también del lado izquierdo. Tiene una tendencia que cuando son así múltiples, casi siempre son bilaterales. Es decir, si salen del lado derecho, también salen del lado izquierdo. Y simétrica quiere decir que si tenemos 3, 4, 5 nódulos de esos de crecimiento nodular, de tejido ebúrneo, de consistencia ósea, también del otro lado vamos a tener el mismo número, y en muchas ocasiones parece un calco, como si fuera una impronta de un lado que como si se estuviera viendo en el espejo, porque se reproducen idénticas en tamaño, en forma, en consistencia y superficie. Generalmente este tipo de malformación se mantiene así. Algunas veces hace una prominencia de tejido óseo muy fino que puede perforar la mucosa. Son asintomáticas por lo general,
Y esto lo que amerita aún en ese tipo de tamaño es la observación periódica. Si vemos que crecen mucho, entonces sí la intervenimos, pero por lo general no hay necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay una malformación fibrosa, ya esto es de tejido blando, ya no es que el hueso que está abajo está creciendo, sino es la mucosa la que crece. Fíjense cómo esto hace unos rodetes amplios que se adelgazan en la medida que nos acercamos a los dientes anteros superiores, tanto de un lado como otro y otra. Y fíjense que son simétricas, son como si fueran gemelas. La morfología que presenta este crecimiento de tipo fibromatoso del lado derecho se parece muchísimo al lado izquierdo. Inclusive miren cómo bordean aquí el sector de la zona nasopalatina que tenemos ahí. Ahí está el agujero nasopalatino. Y este tipo de lesión ya sí podemos operarlo. Esto podría estar creciendo y coalescer aquí, unirse eventualmente un lado con otro en ese tipo de crecimiento. Miren lo que tenemos aquí. Desde el punto de vista clínico, nosotros vamos a ver una lengua lisa, una lengua despapilada prácticamente, donde hay hipotrofia papilar, con algunos parches blancos, algunas zonas papilares que se destacan mucho, y nos vamos a preguntar a qué se debe este tipo de sequedad en la cavidad bucal. La sequedad bucal es una situación sumamente molesta, sumamente incómoda. Imagínense el rol que juega la saliva como bacteriostático, como lubricante también en la configuración del bolo alimenticio, porque es muy diferente hacer un bolo alimenticio en una boca completamente seca, y hasta tragar también es sumamente complicado. Entonces, nos toca a nosotros establecer cuál es la causa de esa xerostomía, que es el nombre científico que se le da a la disminución o falta de saliva en la cavidad bucal. Aquí lo que tenemos es una agenesia de las glándulas salivales. Y eso sí es grave, porque es que las glándulas salivales que producen la saliva no se formaron. Ustedes están escuchando. Por eso hay que especializarse en patología, porque estas cosas no se ven con frecuencia. Y las cosas que no se ven con frecuencia son las que con más frecuencia, valga la redundancia, hay la tendencia a olvidarla. Entonces, las dos parótidas, que son glándulas serosas puras, las dos submaxilares, que son mixtas, y las dos sublinguales, que son mixtas, una es a predominio seroso, otro es a predominio mucoso, y de las 400 a 500 glandulitas salivales que están esparcidas por toda la mucosa bucal, ahí no hay nada que lubrique. Entonces, este tipo de paciente va a tener inflamaciones de las encías con frecuencia, enfermedad periodontal, vas a tener un índice de caries mucho mayor. Eso es importante, pero nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de situaciones que aparecen en las glándulas salivales. Por ejemplo, hay un síndrome que fue descrito por un alemán que se escribe Sjögren, se pronuncia Sjögren, que las glándulas salivales, sobre todo las parótidas, crecen muchísimo, pero crecen en base a una hiperplasia linfocitaria. Es decir, los linfocitos, que son las células que defienden el organismo, en vez de defendernos, vamos a suponer que son los policías buenos, se convierten en policías malos y empiezan a agredir al pueblo, que en este caso es el organismo. Entonces empiezan a destruir todos los acinos mucosos que hay en la glándula parótida, y como esos son los que producen la saliva y son destruidos por los linfocitos, que ese no es su rol, que no es su papel. El papel de los linfocitos, de los plasmocitos,
de las células reticulares, las células epitelioides, de las células gigantes multinucleadas como la tipo Langhans que aparece en la tuberculosis, y los polimorfos nucleares neutrófilos, que se llaman así porque tienen diferentes formas de núcleo. Unos son arriñonados, otros son tienen 3 formaciones como si fueran lobulitos que se colorean de una coloración basófila con la hematocilina cuando se hace la técnica histológica en el procesamiento de las biopsias, que lo podemos ver en biopsia y lo podemos ver en un estudio de sangre periférica como es un hemograma. Entonces, tenemos que hacer también, aparte de la diferencia del síndrome de Sjögren, que seca los ojos también, el paciente no tiene lágrimas. Miren este paciente que está aquí. Este paciente tiene agenesia de las glándulas salivales mayores y sequedad ocular. No hay lágrima aquí tampoco. Entonces, aquí tenemos que pensar que hay la posibilidad también de un síndrome de Sjögren, pero también hay un síndrome de Mikulicz, en que las glándulas están crecidas, están grandes, están agrandadas, son blandas, y se llama síndrome porque puede ser producido por un linfoma de las glándulas parótidas, puede ser producido por una sarcoidosis, puede ser producida por una tuberculosis de las glándulas parótidas también. Por eso se llama síndrome, y la enfermedad de Mikulicz también, que puede producir este tipo de sintomatología. De todas formas, independientemente de la causa que produzca esto, la sintomatología va a ser disminución de saliva o ausencia de saliva. Eso de que te tome tal cosa, porque es que le voy a decir a este pueblo dominicano que le gusta tanto inventar con los tratamientos. Oiga, cualquier cosita que tenga la gente, siempre aparece un espíritu por ahí que le dice, tómate que eso es un cuchillo para eso. Se lo dice. Pero ustedes están oyendo que yo estoy diciendo que hay varias cosas que producen esto. Entonces, ¿cómo usted le puede decir que tal o cual cosa, si usted es el médico, si usted ha estudiado? A veces en la farmacia también. En la farmacia ni siquiera hay ya profesionales de la farmacopea, de la farmacología. Son personas que se entrenan en venta de medicamentos. Antes, un farmacéutico tenía una formación médica muy sólida y hacía patentizado. Se fabricaban, yo recuerdo en mi pueblo, que fue que empezó, el primer laboratorio de Mario Collado empezó allá en Inver, Puerto Plata, en mi pueblo. Y ahí se fabricaban, estaba la farmacia adelante y atrás era un laboratorio enorme. Ahí se fabricaba el desodorante Dorasol, que toda la gente en esa época usaba ese desodorante Dorasol. Se fabricaban jarabes, la emulsión esa de ya veneno, el Fortimal, eso se hacía ya también y todo ese tipo de cosas. Pero ahora no, ahora viene todo hecho y a veces esos muchachos que no son más que empleados, vendedores de productos farmacéuticos, se ponen a inventar, a estar indicando cosas a la gente y eso contribuye a una ignorancia de enfermedades que muchas veces pueden ser controladas si el paciente va donde un profesional que esté preparado en la materia, que esté especializado en ese tipo de enfermedad que está padeciendo ese paciente. Si no, lo que va a perder es tiempo, gastar dinero, y si es una lesión maligna, entonces eso va a crecer cada vez más y la probabilidad de controlarle van a ser cada vez menor, porque la cita, cuando va a llegar al profesional adecuado, ha sido sumamente tardía. Entonces cuidémonos nosotros, porque a veces usted por estar economizando 2 o 3 pesos, al final del juego le sale más caro porque puede perder hasta la vida. Porque si este paciente no tiene saliva y es un linfoma, es un tumor maligno, y los linfomas, el mieloma múltiple, por ejemplo, es un tumor multicéntrico que puede tener. Yo tuve una paciente que hizo 33 tumores en el lapso de 3 meses. Con un mieloma o plasmocitoma múltiple. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí en la boca hay más de 900 enfermedades. Entonces uno encuentra por ahí un sábelo todo, que de un momento a otro, sin haber ido a una universidad, se convierte en un sabio y le dice, pero tómate tal cosa. Pero hay gente que se pone hasta viva por en la boca, eso es una cosa increíble. Vamos a frizar esta imagen
Y recuerde que para su cita, el 809-687-2770 y el celular 809-879-4574. Miren, quiero decirle que en la boca hay situaciones, para que no se engañen, porque uno tiene que hacer un ejercicio ético de la profesión, que no se hacen tratamientos, porque no constituyen enfermedades en sí, son lesiones estacionarias y no pasa nada. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una hemiatrofia del lado derecho de la cara. Eso quiere decir que este lado, si ustedes lo ven, tiene menos desarrollo el lado derecho que del lado izquierdo. Ustedes ven como si hubiera un hundimiento de este lado con relación a este. Pero ese es un problema congénito. Eso está dentro de las malformaciones, no es que constituye una enfermedad. Miren ese diente que está ahí que no tiene espacio. Eso es una malformación. Eso se llama diente en forma de clavija. Y eso es una malformación. Fíjense el otro lado que se ve completamente diferente. Y aquí tenemos nosotros una atrofia del lado derecho de la lengua. Este lado se ve más prominente. Ustedes ven que está como más gordito. Este lado se ve más flaquito. Una atrofia no es más que la disminución de tamaño de un órgano después de desarrollado. Entonces ahí vamos a ver esa disminución de tamaño de ese órgano después de desarrollado. Ahí no vamos a hacer nada como tratamiento, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento, la capacidad, la preparación para no salir a un paciente, mira, eso no tiene importancia, sino explicarle con lujo de detalle para que el paciente se haga satisfecho. Porque si no, ese paciente lo que va a pensar, para mí que ese médico no sabe de eso, porque algo tengo yo que tener, que tengo un lado derecho de la lengua diferente al izquierdo. Entonces por eso hay que darle la satisfacción de una correcta explicación para que ese paciente salga conforme del consultorio. Todas las cosas requieren explicación. Aquí los médicos no les gustan hablar y los pacientes, no sé si es por temor o porque no les gusta preguntar. Entonces muchas veces un paciente sale hasta con un resultado histopatológico, de un diagnóstico de una biopsia, con una cantidad de términos que no se lo explicó el médico, y preguntándole a la gente, ¿qué es lo que dice aquí? Porque imagínense ustedes, si yo tengo un paciente que va a la consulta y yo hago un diagnóstico donde diga diagnóstico histopatológico, leucoplasia, y entonces le describo la lesión en términos de patología. El material remitido está representado por un epitelio malpighiano hiperpara ortoqueratinizado con sectores de acanthus papilomatosis, infiltrado inflamatorio crónico, yuta infraepiteliar. Se observan lesiones intraepiteliales como mitosis atípica, bipolares y tripolares, hipercromatismo, polidimensionalidad celular y pleomorfismo celular, lo que hace compatible la lesión con un carcinoma in situ. ¿Y qué va a entender ese paciente? Entonces, por eso yo no trabajo con seguro, porque imagínese usted cómo un profesional de la odontología, con 5, 10, 15, 20 personas esperando en una sala de espera, puede darse el lujo de explicarle a cada paciente con lujo de detalle qué significa cada término, la importancia biológica que tiene ese resultado, la importancia para que ese paciente no se descuide, porque estamos hablando de un cáncer intraepiteliar, un cáncer que todavía no es invasivo y que podemos curar ese paciente. Pero si ese paciente no le da importancia y se va con su papelito por ahí, y a todo el que le pregunta no le sabe explicar, entonces ese paciente se va a descuidar y ya en unos meses ya va a tener el cáncer invasivo. Y dentro de un tiempo ya el crecimiento no va a ser local, va a ser regional. Y un tiempo más allá va a ser general, ya con una alta probabilidad de metástasis a distancia. Entonces vamos a tratar a las personas como personas que son, no como cosas. Eso de decirle a un paciente, dio negativo, dio positivo, señor, eso no es profesional, eso no es científico.
no es un estudio fotográfico en el que estábamos como antes, que se hacía un positivo y un negativo. El negativo primero, que se ponía en la paleta de la cámara grande, se le tomaba foto a ese negativo y entonces salía el positivo. No, de eso no es lo que se trata. Lo que es positivo puede tener diferentes gradientes de importancia. Hay tumores que usted lo opera y generalmente no vuelven a aparecer, siendo maligno. Si lo agarra a tiempo, dependiendo de la localización, la edad del paciente, el grado de infiltración, el tiempo de evolución y el grado de diferenciación celular. Pero hay otros que usted ve el paciente a veces una manchita negra en la boca, muchas veces es un melanoma chiquita, y esa cosa chiquita ya dio metástasis en cerebro, en hígado y en columna vertebral. Entonces el pronóstico no es lo mismo, y los dos son positivos. Los dos son positivos, pero no podemos comparar el primero con el segundo, porque el segundo es mucho más letal que el primero. Cuando decimos es mucho más letal, quiere decir que tiene más probabilidad de producir la muerte que el primero del que estamos hablando. Entonces aquí tenemos otra situación de una hipertrofia del macetero izquierdo. Fíjense que este lado se ve como más gordito, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que come de un solo lado. Y eso puede ser una mala costumbre o eso puede ser un mecanismo de defensa de un paciente que tiene una caries que le ha dolido de un lado y deja de comer de ese lado y entonces empieza a masticar del otro lado. Como la función hace el órgano, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente, que el lado que se usa más se va a hipertrofiar, va a crecer, y el lado que se usa menos se va a atrofiar. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encía que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y los síntomas principales del cáncer, una manchita blanca, una manchita negra, un peladito, una llaguita, una bolita o un crecimiento, generalmente no duele. Si eso tiene más de 15 días, eso hay que hacer una biopsia o hay que hacer otro tipo de estudio para determinar si hay probabilidad de una situación maligna. El teléfono para su cita, 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos a sus órdenes en la Pedro Enrique Sureña 83, en la Torre Profesional KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305, muy cerca de la Máximo Gómez y del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.